El profesor Sánchez Serén finalmente está ya en el poder, lleva 5 días laborales. De eso hablamos en República. Unidos crecemos todos, esa fue la frase del profesor Sánchez Serén durante el discurso de inauguración presidencial. Es ahora también ya el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no todos se sienten incluidos en ese todos. Para hablarnos de estos temas ya se encuentran con nosotros el doctor René Hernández Valiente, ex ministro de Justicia y Educación, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También se encuentra con nosotros el doctor Enrique Borgo Bustamante, ex vicepresidente de la República en el periodo 94-99, y el doctor Álvaro Artiga, director del doctorado en Ciencias Políticas de la UCA. Buenos días, doctores. Buenos días, Carlos, es un gusto. Bueno, se ha hablado de gobernabilidad, o es lo que se ha insinuado, vamos a crecer todos juntos. Sin embargo, ya hay sobre el tapete de la discusión una reforma fiscal que no parece gustar a muchos más allá del Ejecutivo y de la fracción legislativa del partido en el gobierno. Doctor René Hernández Valiente. Bien, hay dos temas en lo que se ha llamado el paquete fiscal, ¿no? Uno es la creación de impuestos y el otro es la colocación de bonos. En cuanto a la colocación de bonos, yo creo que en general los salvadoreños estamos absolutamente conscientes de que de momento no va a golpear el bolsillo de los salvadoreños, porque son papeles que se colocan en el mercado bursátil para ser adquiridos por otros y generarnos dinero. A mí me parece que la iliquidez de la caja del Estado no se va a poder superar a corto plazo si no se aprueba la emisión de estos bonos. El problema con la emisión de estos bonos es que la Constitución tiene un límite para corto plazo, entonces se permite, pero para ser liquidados en el año, y estos bonos pareciera ser, porque yo no he leído el proyecto, que se quieren colocar a largo plazo. Entonces allí habría un roce constitucional, ahí tendrían que tener mucho cuidado los diputados en la forma en que se aprueben. Por eso es que se crearon, me parece a mí, las letras en su momento, para poder generarle liquidez a la caja del Estado. Este tema yo no lo veo sin alternativa, no le veo alternativa posible para generarle recursos al Estado, y ese recursos para la ejecución del presupuesto ordinario, ¿no? Entonces, ahí sí hay problema. En cuanto al paquete fiscal, a mí me parece que el 1% de la renta es el que menos resistencia podría poner. En cuanto al predial, que es un impuesto predial, es un impuesto a la tierra, no es un impuesto para bienes suntuosos, como se ha dicho, aunque ese es el adjetivo que se ha puesto, yo digo que es inconstitucional. ¿Por qué, doctor? La Sala de lo Constitucional ha reiterado desde hace algún tiempo que, con base en el artículo 131, número 6 de la Constitución, que faculta a la Asamblea a imponernos cargas tributarias, lo tiene que hacer con base en la equidad tributaria. Este concepto, el principio de equidad tributaria, ya fue desarrollado jurisprudencialmente y significa que los activos de una persona o de una empresa no son parámetro constitucional de capacidad tributaria en el marco de la equidad. Si yo tengo un bien, eso no significa que tenga una capacidad de contribuir. Y si no tengo capacidad de contribuir y me ponen un impuesto, podría ser hasta confiscatorio, porque si no tengo capacidad y voy a pagar más allá de mi capacidad, hay una exacción legal que podría llegar hasta una confiscación. La sala ha sido sumamente clara. El activo no es parámetro de capacidad contributiva. Si el activo no lo es, mucho menos un elemento del activo que podría ser la tierra. El predial deviene en inconstitucional y lo va a declarar la sala así inmediatamente que lo impongan. Entonces yo creo que
deberían de buscar otras formas de generarle recursos al Estado sin violar la Constitución. Doctor Enrique Borgo Bustamante, eso quiere decir en pocas palabras que el argumento político de que los que más tienen que paguen más no es necesariamente válido legal y constitucionalmente. Definitivamente, en forma general no, ¿verdad? Y particularmente en el caso del impuesto predial, yo quiero señalar de que nuestra Constitución estableció desde el 83 precisamente que la propiedad privada, la propiedad inmobiliaria particularmente, debe respetarse, pero en función social. Y esta es una vieja discusión de cuál es la función social de la propiedad. Entonces habría que distinguir entre los bienes productivos y los bienes improductivos. Hay bienes productivos que es un pecado que no se estén produciendo, y esto más que todo se refería a las tierras rústicas, a las propiedades agrícolas. Entonces, esta fue, en realidad, también han sido bases muchas veces para las reformas agrarias, porque hay tierras que no están produciendo, y dicho en buen salvadoreño, es un pecado que no lo hagan, porque no están contribuyendo a resolver los problemas del país. Entonces, el impuesto predial se ha considerado, si yo lo veo en relación a esa función social de la propiedad, a las propiedades productivas que no producen. Pero cuando usted viene y castiga indiscriminadamente a propiedades productivas o que su destino no es producir también, o por otra parte, entonces rompe el otro principio constitucional. Entonces, ¿qué está castigando? Está castigando el ahorro. Está realmente buscando usted desestimular aquellas actividades que le permitan a una persona ahorrar. Y todos sabemos que el ahorro en términos generales, y lo mismo podemos hablar de los impuestos bancarios o los tributos que quieren imponerse en relación a los depósitos, a la liquidez y todo esto, en realidad son impuestos que habrá que analizarlos porque tienen ese problema, ese perjuicio, que van a castigar el ahorro, entonces desestimulan el ahorro y sin ahorro no hay inversión. Entonces aquí tenemos un conflicto que creo yo no se ha analizado adecuadamente y no creo que sea por falta de capacidad, creo que el ministro de Hacienda tiene suficiente capacidad como para ello, pero realmente las necesidades en que ha caído el país, y algunas de ellas, hay que decirlo claramente, por la falta de inversión, no solo extranjera, sino nacional. Durante los últimos años, voy a decir, no quiero especificar periodos presidenciales, realmente, en realidad, es la que ha traído esta situación. Y además de esto, venimos ahora y empezamos a amenazar con impuestos al ahorro, estamos realmente desestimulando la inversión. Y por otro lado, los impuestos que se están queriendo ubicar, y me estoy pasando al otro tema también, realmente van a golpear a la clase media y a la clase baja, porque esos impuestos, me refiero a los impuestos que se están deseando introducir para la banca, que ya se han demostrado en muchos países su ineficiencia. Va a terminar en que la generación de efectivo circulando va a incrementar, va a disminuir las operaciones bancarias. Y miren, los salvadoreños, como todas las personas, tenemos una capacidad intelectual de inventarnos, buscarle el lado de la ley. Aquí dicen que eso es elusión, pero yo creo que ninguna ley es perfecta, siempre deja caminos por donde esa ley no es aplicable. Una cosa es evasión y otra cosa es elusión. Antes de pasar con el doctor Álvaro Artiga, quisiera que escucháramos algo que dijo el diputado Francisco Merino en el marco de las discusiones de esta reforma fiscal. Escuchamos. La Asamblea Legislativa, con $2 millones menos al año, puede funcionar perfectamente. Y nosotros solo somos el 1.3% del presupuesto general de la nación. Es decir, el resto del gobierno hace lo mismo, tendríamos recortes muy significativos de alrededor de $200 millones menos al año.
Básicamente lo que está diciendo es que el gobierno o el Estado todavía puede apretarse el cincho. Ayer el doctor Alex Segovia, exsecretario de estratégico del gobierno del presidente Funes, dijo que si vamos a hacer una reforma hay que hacer una reforma completa y no una reforma parche, refiriéndose a esta reforma. ¿Realmente vale la pena que el Ejecutivo políticamente esté poniendo todo su interés en aprobar esta reforma sin antes ver por dónde combatir la evasión, la elusión y conseguir más recursos, formalizar a todo el comercio que no está formalizado para atrapar recursos en lugar de estar creando nuevos impuestos, que es lo más fácil? Bueno, el asunto es que hay una serie de medidas que no afectan por igual a los distintos sectores, ¿verdad? Y entonces se va a tratar de evitar en un contexto, porque hay que decirlo, estamos en un contexto preelectoral, y entonces pensando en las elecciones de marzo, hay que ver desde el punto de vista del gobierno que las medidas que se imponen no afecten a los sectores donde potencialmente están los votos, ¿verdad? Entonces tiene que buscarse, combinarse, digamos, la necesidad de obtener ingresos con el cálculo de que no haya un efecto negativo en términos electorales. Y en ese sentido hay otras opciones, pero que no se aplicaría en este caso, ¿verdad? Porque ha habido recomendaciones, por ejemplo, de que se le suba al IVA. Subirle el IVA es una medida fácil de implementar, pero impopular. Entonces, eso no lo van a hacer, por lo menos de aquí hasta marzo. Hace falta ver si con estas medidas que se están proponiendo son suficientes. No digo lo que escuchábamos del diputado Merino, ¿verdad? Él ahí aparece como, bueno, entonces no son necesarias estas medidas que se están proponiendo en la Asamblea por parte del ministro de Hacienda, sino que se podrían buscar otras alternativas. Pero claro, irse por el lado que está proponiendo el diputado Merino probablemente implicaría recortes que afecten a programas sociales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en un contexto en el que, por una parte, son necesarios los ingresos para que pueda terminar el año el gobierno sin que se paralice, ¿ah? El problema que tienen es que por las elecciones, la medida tiene que ser de tal manera que afecta a un sector pequeño, digamos, de la población donde potencialmente no está el electorado del FMLN, y entonces uno puede entender fácilmente por qué hay como una dirección hacia determinados sectores de ingresos, ¿verdad? Que es a los que efectivamente va dirigida esta, ¿verdad? Si uno piensa en quiénes son los volúmenes de las transacciones bancarias o quiénes son los que tienen las propiedades que serían afectadas con estos impuestos, pues sí, no es la mayoría de la población. O sea, aquí hay un sentido político en este intento. Y claro, por eso hay también esa oposición a que se implemente. No es tanto de que quienes están en contra, digamos, dentro de la Asamblea, ¿verdad?, quienes se oponen a estas medidas, estén pensando en los niveles de endeudamiento en que pueda caer el país, sino que están tratando de defender los intereses de aquellos que se verían afectados con estas medidas. Bueno, y aquí es donde ese tema de repente se puede llegar a intersectar con lo económico. Y ya que usted mencionó lo político, doctor Artiga, una encuesta de la prensa gráfica Datos este día, nos desayunamos con que el FMLN tiene el 31,1% de preferencias en este momento para las elecciones legislativas, con Arena con un 22,5%. Esto nos dibujaría un escenario diferente en la que el partido de gobierno podría tener mayoría de diputados o podría alcanzar una mayoría respetable. ¿Es este el escenario que se plantea? Bueno, ahorita estamos como en esa fase de luna de miel, ¿verdad? Y todos están a las expectativas sobre el nuevo gobierno, lo que pueda hacer. Entonces no es de extrañar que también, digamos, un discurso conciliador genere una opinión favorable. Yo creo que no podríamos estar haciendo, calculando si esto va a reproducirse en las elecciones. Además, hay que recordar que la elección legislativa tiene un sistema que ha operado de tal manera que ningún partido tenga mayoría legislativa. Que sea necesario, así fue diseñado en la Constitución de 1983, que ningún partido, especialmente el que está en el Ejecutivo,
tenga una mayoría y tenga por necesidad que ir a negociar apoyos legislativos con un tercero. Yo no creo que eso cambie a pesar, digamos, de los datos que pueda presentar en este momento una encuesta. Digamos, uno puede revisar las tendencias electorales, los resultados electorales, y ahí está la historia del PCN como tercero, y ahora gana y el PCN sirviéndole de apoyo al FMLN. Bueno, con esto nos vamos a la pausa. Regresamos en minutos con más de esta discusión de gobernabilidad y crecimiento económico. Esta semana también tuvimos una dime y direte entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la República. Esto fue algo de lo que se dijeron el fiscal Luis Martínez y el general Payés. A él solo le puedo decir que es el ministro más mentiroso y falso que he conocido. A mí verdaderamente no me sorprenden los exabruptos del señor fiscal y las malas crianzas. Doctor Enrique Borgo Bustamante, ¿políticamente esto es complicado? ¿Complica la gobernabilidad en el país? Yo creo que sí, porque definitivamente hemos tenido una Fuerza Armada que a raíz de los acuerdos de paz ha demostrado su sometimiento a la ley civil y se ha encauzado realmente en una forma muy diferente de lo que era la Fuerza Armada antes de los acuerdos de paz. De manera que la Fuerza Armada goza de mucho respeto, quizás es la entidad de mayor representación de legitimidad que actualmente existe en el país. Las encuestas hablan muy bien de la Fuerza Armada. Entonces, este es un tema que realmente no debía haber existido. Lo que yo no entiendo es por qué, si la Fuerza Armada tiene documentos secretos, los va a tener mezclados con documentos de uso corriente. Es decir, esos documentos de lo que es parte secreto, pues yo en mi casa no los voy a tener en la sala para que cualquiera llegue y los pueda ver. Los tengo lo más escondidos posible. En una sección, diría yo, especial deberían tenerse esos documentos y ahí está prohibido el acceso totalmente, pero no estar en esa forma indiscriminada, supuestamente por las declaraciones que han sucedido. Entonces, cuando viene y ya la Fiscalía pretende realmente investigar esos hechos delictivos supuestos, definitivamente le dice, no, aquí no puede tocar estos documentos porque puede haber documentos secretos. Eso creo yo que no debería de existir, que debe haber compartimentos diferentes, es decir, estos son documentos secretos y aquí no me los toca nadie. Y tener pues la seriedad del caso que ha demostrado la Fuerza Armada durante estos últimos años. De manera que políticamente lo que ha generado es una discusión fuera de tono. Como decía el presidente Sánchez Serén en una entrevista que vi anoche, es la forma en que se han realmente manifestado el uno del otro que es la totalmente inconveniente. Eso no es de un país serio. Nosotros necesitamos en realidad tratarnos como personas. Ya hemos vivido 5 años de una confrontación durísima. El presidente Sánchez Serén ha manifestado toda su voluntad de buscar en Unidos para el Crecimiento una integración de todos los salvadoreños y no es posible que vengan 2 funcionarios públicos en forma pública también a pelearse de una forma que no corresponde a sus calidades de funcionario del Estado. Doctor Ernesto Valiente, más allá de los dimes y diretes que provocan pasiones, hay una norma jurídica. El fiscal tiene derecho a investigar, pero la Fuerza Armada también tiene derecho a proteger ciertos documentos. Pero en este caso en particular, y a ojo de buen cubero, ¿quién tiene la razón? En primer lugar, yo quiero expresar que yo soy uno de los más respetuosos admiradores de la Fuerza Armada y su comportamiento histórico desde el Acuerdo de Paz. La Fuerza Armada es la institución pública que ha dado el mejor ejemplo de seguimiento en el proceso de paz y de ayuda a los ciudadanos. Entonces, no es la Fuerza Armada la que se está juzgando. Lo que se está juzgando es una orden de entrar a una guarnición militar, a la oficina de registro de armas, para esclarecer un supuesto delito. Tampoco es entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la República. Tampoco es entre el ministro y el fiscal. La cosa es peor. Aquí hay una orden judicial. Ha habido una orden de un juez que fue desobedecida. Y eso es delito.
Con esto respondo a su pregunta, porque ¿quién tiene la razón? No es quien tenga la razón, es que sí hay una desobediencia a una orden judicial. Nadie ha mencionado, el general Munguía Payés no ha dicho que desobedeció una orden judicial, sino que dijo que llegaron unos fiscales prepotentes. Pero había una orden judicial. Si la prepotencia fue parte del acompañamiento de los fiscales, no lo sabemos. Tendría que esclarecerse y es una mala conducta. Pero indiferentemente de quién tenga la razón o no, el ejemplo que se está dando es lamentable, porque son dos instituciones del Estado en las cuales estamos poniendo nuestra confianza, los ciudadanos, y cuando se pelean de esta forma creo que nos dejan un muy mal sabor. Y si a esto le agregamos la realidad que yo señalo, que es cuasi delictiva, de desobediencia, de posiblemente el jefe de una guarnición, que recibió orden de alguien, eso se tendrá que aclarar, porque nosotros la verdad no la debemos de esconder. Entonces creo que no es quien tenga la razón, sino ver cómo se soluciona el problema, si tiene alguna solución. Posiblemente terminen dándose la mano por indicaciones del presidente de la República, quien ya se metió también a este pequeño problema. Pero hay una orden judicial que debe ser cumplida. Pero hay una orden judicial que fue desobedecida. En eso no nos cabe la menor duda. Si la orden se cumple, entonces esos documentos deben ser entregados a la Fiscalía. Claro. Ok, perfecto. No es que sea, no los secretos. Documentos secretos, tiene razón la Fuerza Armada en no entregar documentos secretos. Pero registro de armas, en donde yo voy a registrar mi arma, no le veo la secretividad cuando andamos con una licencia de portar arma en la bolsa, un registro de un arma en la bolsa. No le veo yo la secretividad a esa oficina en sí. Luego, por otro lado, ha habido un descubrimiento de armamento militar muy grande que fue extraído o sustraído de las bodegas de la Fuerza Armada. Entonces, y en el Congo se descubrió casi que ya iba para la frontera, ¿no? Entonces creo que la Fiscalía tiene razón en investigar y está haciéndolo bajo una orden de un juez. Ese juez es el que tiene que ser entrevistado, que es lo que va a hacer ante la desobediencia que tuvo, ¿no? Petrocaribe también ha estado en el tapete de discusiones. Es una iniciativa en la que nos asociaríamos de alguna manera con Venezuela, y eso nos liberaría aproximadamente $600 millones como parte de la factura que se pagaría a largo plazo, y esto se utilizaría en inversión social. Ahora, ¿cómo se va a pagar? Escuchemos lo que nos dijo José Luis Merino al noticiero Teleprensa. Podemos pagar nuestra factura petrolera con producción nacional, con limones, con aguacates, con guineos majonchos, con pantalones, con zapatos que produzcan nuestros empresarios. Bueno, asumiendo que pudiéramos vender 300 millones de majonchos, pantalones, etcétera, doctor Álvaro Artiga, tanto los privados como la oposición política no ven mucha transparencia en este trato. Pues sí, la verdad es que hay bastantes incógnitas. Todavía no está claro, digamos, cuál va a ser la relación en este asocio a Petrocaribe con Alba Petróleos y el gobierno, ¿verdad? No está claro si va a haber más importadores o si solo el gobierno como gobierno va a ser importador y las petroleras locales van a comprarle al gobierno. Ese es entiendo yo que ese es el sentido de la medida, para poder colectar suficiente dinero, ¿verdad? Pero yo creo que podemos decir una cosa que tiene algo en común con el punto anterior sobre la discusión entre el fiscal y el ministro de Defensa, y es que nos dará una idea distinta de lo que es la acción de gobierno, ¿verdad? Es decir, desde el discurso del domingo hasta la fecha, muchos análisis se basan en la personalidad y en los atributos de Salvador Sánchez Serén como presidente, y casi poniendo como que muchas cosas van a depender de él, e incluso él ya ha tenido gestos de ponerse al frente, lo dijo respecto del tema de seguridad, pero ayer escuchaba en la entrevista con la ministra de Salud que también él había hecho un gesto de llamar por la mañana y llamar por la tarde, y entonces como diciendo, bueno, y ese va a ser su estilo, como de alguien que está al frente. Bueno, eso no es posible en la realidad, ¿verdad? Lo vemos que
por ejemplo, que el combate a la delincuencia, el garantizar la seguridad, no solo depende del presidente, sino que hay otras instituciones involucradas que pueden en determinados momentos tener ese tipo de conflictos. Pues también en el caso de Petrocaribe y los intentos de obtener un financiamiento para el desarrollo social, no va a depender solamente de lo que pueda hacer el gobierno. Están los otros actores que estén dispuestos a involucrarse en un negocio que en futuro estamos dependiendo también de la suerte de lo que ocurre en Venezuela. Los privados no quisieran ver un escenario en el que se les forza a comprarle única y exclusivamente a Venezuela. Nos lo dijo hace 2 días el presidente de Petro. Por el otro lado, la oposición política teme tal vez que se pueda alinear el país con Venezuela. Lo vimos en la Junta de la OEA cuando El Salvador votó a favor de no dejar hablar a un miembro de la oposición venezolana para expresar lo que está pasando en su país al juicio de este opositor. Doctor Borba Bustamante. Sí, yo creo que en primer lugar, siguiendo en la línea de pensamiento que decía aquí el doctor Artiga, ya la campaña ya terminó, unos días antes del 9 de marzo, y realmente así debe tratarlo el gobierno y particularmente el presidente de la República. El respeto a las autoridades deriva también de que éstas realmente se dediquen a actuar como tales. Y entonces yo siento que esa visita, por ejemplo, a los hospitales y esa insistencia es más una campaña dirigida a apruébenme los bonos, apruébenme las reformas, porque no tenemos fondos. La finalidad es correcta, ¿verdad? Pero realmente el medio ya debería de suspenderse. Por otro lado, yo creo que el problema del presidente realmente, de toda su manifestación, y me voy a hacer referencia únicamente a lo que está en circulación esta semana, que es el discurso, yo hubiera querido verlo reflejado en hechos, porque ahora tenemos que esperar. Pero ya hay unos hechos que dan una impresión que no va muy adecuada al discurso. La composición del gabinete. El gabinete realmente está integrado básicamente por funcionarios que son realmente todos miembros del FMLN, muy simpatizantes y salvo alguna que otra excepción. Hay unos muy buenos, yo no voy a negar las capacidades y algunos que se repiten en particular, voy a decirlo, el ministro de Obras Públicas. Pero toda la tendencia y en la parte de Hacienda, de quien ya dije, pues hablé bien del ministro de Hacienda, lo que es el Ministerio de Economía, en donde precisamente está el punto de desunión entre las acciones del gobierno y todas las acciones del sector privado. Entonces, ese es el tema quizás más trascendente. Y la portada, la imagen que está enviando, en el caso de ambos, pues uno con la experiencia que tiene, pero con las necesidades no va a estar respetando mucho los principios que se refieren a la protección y al desarrollo mismo de la economía. Y el otro que viene también ha pasado por el sector privado, que también es una garantía. Pero generalicémoslo. Entonces ese es un problema general. Y refiriéndome a lo que decía el señor Merino, mi única pregunta es que si yo soy productor de los plátanos y de los pantalones, ¿y a mí quién me va a pagar los pantalones? Pues, es decir, estoy bien, al que manden los pantalones a Venezuela, pues ya me abonaron $500. ¿Y a mí quién me paga los $500? Me los tiene que pagar el Estado, me los tiene que pagar el deudor, me los tiene que pagar ALBA si fuera ALBA. Entonces, esto es una figura de que no tiene ningún beneficio extraordinario. Si todo se paga con pantalones, y todo lo que son los fondos del Estado, en las deudas del Estado, son fondos que vienen del público, son fondos que vienen de nosotros los ciudadanos, vía impuestos, vía pagos que tenemos que hacer por servicios del Estado, contribuciones, etcétera. Entonces, todo esto que lo va a pagar con... Explíqueme cómo va a ser. Yo que soy el fabricante de pantalones, como dicho sea de paso, Shafik Handal tuvo una fábrica de pantalones hace muchos años, iba a decir Shafik, bueno, mire, aquí están los pantalones, páguenle a Venezuela, y a mí
¿Y mis trabajadores? No, tiene que pagarlos el Estado. Entonces eso es realmente una figura que no tiene sentido. Bueno, Todas doctor, las- tengo que irme a la pausa, regresamos en minutos con más de esta interesante conversación. Doctor Hernández Valiente, hemos escuchado que con el financiamiento de esto de Petrocaribe, que se va a tratar de no ir a la Asamblea Legislativa, pero algunos dicen, bueno, pero esto es deuda a largo plazo y por lo tanto toda deuda debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Bien, el aspecto técnico tiene un análisis, yo más veo una desesperación por la falta de liquidez de la Caja del Estado en el sector gubernamental. Y me pregunto, ¿y dónde estaba el actual ministro de Hacienda? Ahí mismo. ¿Cómo es que no previeron, no pudieron ser ordenados en diseñar un presupuesto que por lo menos fuera medianamente suficiente? Sino que se aprueba el presupuesto y poquitos meses después se están pidiendo otros 1.150 millones de dólares. Petrocaribe está en ese marco, por eso me refiero a la parte financiera, las finanzas del Estado. Petrocaribe lo que busca, según el gobierno, y el presidente lo ha dicho, son fondos para poder proyectarlos a las áreas sociales. Esto está perfecto, yo no tengo ninguna objeción en el apoyo fuerte que se pueda dar a las áreas sociales, ¿no? Porque los presupuestos ordinarios de nuestros países en América Latina nunca han alcanzado a ningún país para hacer obra social. Siempre se ha requerido de una cooperación externa, siempre se ha requerido de esfuerzos extraordinarios que han hecho nacer, por ejemplo, en los sectores privados, la famosa RSE, la responsabilidad social empresarial, que es la que los gobiernos tienen que promover, o sea, que los particulares contribuyamos más allá de nuestros impuestos en las áreas sociales. Excelente, estamos obligados por solidaridad con los sectores más necesitados a hacerlo. Técnicamente, si es un endeudamiento, y respondo a su pregunta, si es un endeudamiento no pueden obviar ir a la Asamblea. El único que puede aprobar un endeudamiento es la Asamblea Legislativa. Si quieren esconder el endeudamiento a través de decir que es un mecanismo de pago nada más de la factura petrolera del Estado nunca la ha pagado más que para su consumo y a base de licitaciones con las distintas compañías proveedoras, pero el Estado nunca ha sido importador de petróleo. Ahora, los salvadoreños importamos petróleo a través de las distribuidoras de petróleo en el país. Ellas son las que compran al exterior. ¿A dónde compran? A Estados Unidos y a Venezuela. O sea, el porcentaje que Venezuela ha venido contribuyendo históricamente es importante para el país en la factura petrolera. Ahora, si esa factura petrolera no se va a pagar, ¿en manos de quién va a quedar ese dinero? Si no se va a pagar de inmediato, o sea, en los 30 días de compra, ¿en manos de quién va a quedar ese dinero? ¿Cómo va a llegar a las áreas sociales? Los gasolineros, Puma, lo que queda de la ESO ya no existe, la Shell tampoco, la Texaco o alguna otra de bandera blanca, ellos van a contribuir a las áreas sociales. Está oscuro. Y la opacidad en cuestiones de manejo gubernamental es contraproducente para el mismo gobierno. Tienen que poner reglas claras del juego. Tenemos que saber a qué atenernos los salvadoreños. ¿Cuánto nos va a costar esa factura petrolera? ¿Cómo van a hacer para proveer a las áreas sociales de ese dinero que no va a ser si no es el Estado? Si es el Estado, si es endeudamiento, porque si yo compro y pago, no hay endeudamiento. Pero si yo compro y no pago, debo. No hay otra figura posible. Y si debo, es un endeudamiento y tiene que ir a la aprobación de la mayoría calificada de la Asamblea Legislativa, y eso sería una como especie de modificación al presupuesto. El presupuesto, reitero, yo tengo una conciencia clara que nunca alcanza para todo. Entonces hay que priorizar. No le pedimos al gobierno que gaste menos, yo al menos no, pero que gaste mejor, para que pueda ser redistribuido a las áreas de mayor necesidad en el país, como las áreas sociales. Esto que vio el presidente en el Hospital Rosales, ese cuadro dramático que se lo enrostra al sector privado rápidamente,
debería de voltear a ver a su socio y presidente, cuando él fue vicepresidente, Funes, porque esta realidad no viene de ahora, esta realidad viene de mucho más atrás. Entonces, como ya no tienen los 20 años de arena para culparlo, tienen que voltear a ver para atrás también para ver de quién es la responsabilidad. No es del sector privado, y tampoco es reclamándole al sector privado que pague más impuestos, sino que colabore en esas áreas. Yo creo que si el presidente Sánchez Serén dice al sector privado, miren señores, ¿por qué no me hacen una fundación Rosales para atender las necesidades prioritarias y vénganse a ayudar acá? Lo hacen, pero no lo ha hecho. Fíjese que los hospitales en el país en el pasado eran mejor atendidos, o sea, por los años 50, porque cada hospital tenía lo que se llamaba un patronato. El patronato del Hospital Rosales, el patronato del San Juan de Dios en Santana. Y ese patronato construía pabellones y arreglaba los hospitales y veía que las necesidades estuvieran cubiertas. Y era mejor atendido, de la salud era mejor atendida a través de esa cooperación ciudadana. Lógicamente esto significa que hay una cogestión administrativa con un sector privado. ¿Y qué? ¿Por qué no vamos a colaborar? Claro. Estamos obligados. Doctor Borgo Bustamante, el presidente Funes tenía la intención de adherirse al Parlacen, Parlamento Centroamericano. Ahora, políticamente dicen algunos que se introdujo una demanda en la sala de la Corte, la sala de lo constitucional, para evitar que vaya, pero para que sea sujeto de investigación. Bueno, el objeto final de esa demanda supuestamente tiene que ser ese. En realidad que los diputados electos por cada uno de los países miembros del Parlacén, y insisto, electos, gozan de inmunidad. Es decir, el fuero igual que el que tienen los diputados nuestros ante la Asamblea Legislativa. Y aquí hay un problema bien complejo. Pero la Constitución, el artículo 80, realmente es categórica. En 1983, que se dio la Constitución, todavía no se había firmado el tratado para la creación del Parlamento Centroamericano, y únicamente se había puesto que tenían que el fuero precisamente, que el presidente, vicepresidente, los diputados a la Asamblea y los alcaldes y concejales eran funcionarios de elección popular. Eso decía el artículo 80. En el 91, que se hizo la reforma, ya cuando había entrado en el 88 el Estatuto del Parlacén, entonces le agregaron a la Constitución, en las reformas derivadas prácticamente de casi de los acuerdos de paz, se le agregó y los diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, que los diputados al Parlamento Centroamericano tienen que ser electos, en realidad son de elección popular, en realidad es un principio que está en la Constitución y que es innegable. Eso no existe forma de desconocer esa disposición. Pero independientemente de eso, resulta que el Tratado del Parlamento Centroamericano, que establece la integración del Parlamento, del órgano propiamente, voy a decirle, legislativo, lo establece con 20 diputados electos por cada parte, por cada país. Pero después dice que está integrado con los expresidentes, exvicepresidentes, yo estuve allí, y con los o designados, uno de los designados, en el caso de que hay varios, se escoge, como el caso de Honduras. Y estos son miembros, pero estos, para empezar, no tienen la calidad de diputados. Sin embargo, se les ha venido reconociendo la calidad de diputados. Yo creo que indebidamente el Parlamento les ha dado ese reconocimiento porque no dice el tratado semejante cosa. Pero llegando al otro problema, y es de que específicamente señala el tratado que deben someterse a elecciones. Doctor Enrique Borgo Bustamante, sí. Debo interrumpirlo en ese momento. Me están pidiendo la pausa, el tiempo nos come en televisión, pero regresamos y completamos la idea. Perfecto.
Antes de ir a los comentarios de nuestra gente, vamos a cerrar la idea, doctor Enrique Borgo Bustamante. Me decía usted entonces que como miembro del Parlacen, que esa es la palabra, no son diputados del Parlacen los presidentes y vicepresidentes, por lo tanto no tienen derecho a voz y voto, me decía, pero sí tienen inmunidad. Bien, no, al revés. Yo creería que como miembro del Parlacen el tratado podría darles el derecho de estar presentes en las asambleas y el derecho a exponer opiniones, pero no el derecho de voto. Porque realmente solo el derecho de voto lo tienen los diputados, no lo puede tener alguien más. Pero eso es una opinión que cómo debería de ser. Lo cierto es que el tratado no dice nada. Sin embargo, en el artículo 6 del tratado original y en las reformas del 91, que tiene todo el tratado nuevo, allí se especificó definitivamente que son por elección y señala que deben de ser elecciones libres, democráticas, con representación de todos los partidos. Todas las reglas son para elección de diputados. Entonces vamos a las inmunidades. Las inmunidades dicen que son para los diputados electos de conformidad a las reglas de su propio país. O sea, electos en El Salvador, entonces gozan de esa ventaja, que son lo que dice nuestra Constitución para los diputados de El Salvador. Entonces, si entiendo bien, según su análisis Sí. jurídico, como el presidente Funes no ha sido electo para diputado al Parlacen, de acuerdo a las reglas de nuestra república, no podría ir como diputado al Parlacen, no tendría voz ni voto y por lo tanto tampoco tendría inmunidad. Solamente sería... La inmunidad realmente, vamos a completar la idea, suponiendo en el extremo caso, ¿verdad?, que todo lo que estoy sosteniendo no sea correcto, y si existe inmunidad, señor, la inmunidad que tenía el presidente, en este caso el presidente Funes, hay que decirle, esa inmunidad es por los hechos o actos que pueden reputarse delictivos que él puede haber cometido durante ese periodo 1 de junio 99 a 1 de junio del 2014. Son los hechos que él cometió. Terminó este periodo, su inmunidad por esos hechos terminó. Si entra al Parlamento, entra con un nuevo periodo. Es decir, temporalmente su inmunidad va a ser del 1 de junio, digamos, o 20 y pico de junio, del año 2014 hasta el 2019. Entonces va a tener inmunidad, pero por los hechos que ejecute como diputado o como persona individual durante el periodo que sea diputado, no por los anteriores. Okay. ¿O usted cree que cualquier diputado puede tener inmunidad porque fue ladrón o robó o asesinó antes de ser diputado? Al terminar de su periodo, inmediatamente puede ser procesado. Ok, perfecto. Vamos ahora entonces con los mensajes de nuestra gente que nos han hecho llegar a nuestro Twitter, arroba República SB33. Bueno, vamos a comenzar leyendo. Ares Medium dice, ¿el IVA sí les gustaría? ¿Estarían felices? Preguntando sobre la reforma fiscal. Ulises Martínez Rosa nos dice, insisto, hoy deben tributar los que dejaron de hacerlo cuando impusieron IVA, los zánganos de la colmena, dicen. Carlos Di Ferrara, y además quitar programas sociales afectaría a los funcionarios y funcionarias que viven de eso. Nos dice SCM Guzmán, la sostenibilidad de programas sociales no puede depender de los nuevos impuestos, sino de una responsabilidad fiscal. Nos comenta Ares Medium también, nuevamente, ¿no se acuerdan? O Freddy Cristiani quebró el agro. Rafael Mengíbar nos dice, nada ni nadie debe impedir una investigación que esté apegada a las leyes vigentes, sería un retroceso grave. Bessie Ríos nos dice, los ingresos se obtienen con impuestos, el ahorro por más eficiente no sería de impacto sin tocar programas sociales. Guzmán Segovia nos dicen, ¿por qué el gobierno cuando necesita recursos va por lo más fácil, crear impuestos y no por ajustar el gasto? Vamos a quedarnos con estos comentarios, doctores, para que ustedes los respondan. Doctor Hernández Valiente. Esto es un reflejo de la preocupación y la falta de confianza, se lee también en los comentarios del ciudadano en la administración pública. Esto es tradicional, o sea, no es contra los actuales funcionarios, sino que históricamente no se confía del todo y se da un derecho de reserva, pero no es confianza. Efectivamente,
no es por el lado del gasto que se va a resolver el problema, porque el lado del gasto en el Estado significa que el porcentaje de inversión nunca supera el 20% de un presupuesto ordinario. El 80% son salarios. Entonces usted no puede afectar a una población asalariada de la noche a la mañana, quitando, por muy bajo que sea el porcentaje de asalariados del Estado que usted quiera bajar, es enorme la cantidad de personas que quedan desocupadas. Ya sabemos que el ocio es muy malo. Efectivamente, hay unos señalamientos a los gobiernos anteriores que pudieran tener algún nivel de justicia, pudieran ser eminentemente políticos, pero lo cierto es que la responsabilidad aquella se traslada con el ejercicio al gobierno actual. A nosotros no nos interesa si los gobernantes anteriores en algo fallaron, lo que nos interesa es que este gobierno resuelva la problemática, y resuelva la problemática más seria que en este momento yo ni podría decir cuál es, porque son como 4 o 5 temas de salud, de educación, desarrollo, agro. Doctor Álvaro Ortiga. Bueno, yo lo que veo en los comentarios es la mayoría, por lo menos de los que leí yo, se refieren al tema fiscal, ¿verdad? Y hemos hablado de otros temas, entonces eso es curioso, ¿verdad? Porque pareciera que lo que es importante para el gobierno está terminando de ser importante para la población. Y en cambio, por ejemplo, los otros temas que tienen que ver con el control político sobre los funcionarios, ya sea funcionarios anteriores, el caso que estábamos hablando de Mauricio Funes, o el caso del ministro de Defensa cuando intenta ser controlado en su, digamos, no él pues, pero las funciones, el desempeño del Ministerio de Defensa o de la Fuerza Armada cuando intenta ser controlado por la Fiscalía, ¿verdad? Ahí hay problema. Cuando estamos hablando de Petrocaribe y que entonces si eso es deuda tiene que pasar por la Asamblea y el presidente dice vamos a tratar de que no pase por ahí, y es el mismo tema, ¿verdad? De eludir los controles. Da la impresión que el Ejecutivo, a pesar de vivir en una república, no quiere someterse a los contrapesos. Yo lo pondría en términos positivos, ¿verdad? Que estamos desde hace rato, podríamos decir desde 2010, con las primeras sentencias de la Sala de lo Constitucional, en una etapa en donde los controles constitucionales sobre el ejercicio de la autoridad intentan funcionar, pero están encontrando toda la resistencia de una cultura que llevamos, en esto voy a decir, llevamos todos, que es una cultura autoritaria, ¿verdad? Y entonces, claro, está costando romper eso, ¿verdad? Pero eso no se refleja en los comentarios, ¿verdad? Pareciera, por lo menos en los que leyó, el acento está más en el tema de los ingresos fiscales para poder, uno, que el gobierno siga operando hasta el final de año por lo menos, y dos, para darle alguna garantía de que los programas sociales continúen. Brevemente, doctor Enrique Borgo Bustamante. Le doy la última palabra. No, yo creo que en realidad el tema fiscal es el tema de mayor trascendencia para toda la población y para el gobierno. No hay fondos. Y la verdad es que si se incrementaron 27,000 empleos públicos durante el último quinquenio, y efectivamente no se puede, aunque ni se quiere eliminarlos. Estos vinieron a sumar los que ya estaban. Entonces eso es gasto social, porque es social en muchos casos, porque es para pagar la sudadera de la camiseta. Entonces eso realmente es inevitable. Entonces, ¿de dónde va a restringirse el Estado? Yo siento de que incrementar los impuestos, incrementarlo en el IVA, creo que no sería lo más conveniente, porque realmente sería un gravamen adicional que tendría la población en una época, y es la población en general. Hablemos de impuestos indirectos, que son los que pagan. Entonces, esos impuestos, por ejemplo, a las operaciones bancarias y todo, termina pagándolos el consumidor final. Por eso se traslada, eso nunca se mantiene. Entonces, bueno, dijeron, bueno, vamos a los impuestos directos. Ahí está el impuesto al impuesto predial. O sea, bueno, ¿por qué no buscar el impuesto de la renta? Pues, ¿por qué no buscar a todas las personas que tienen renta? Hay una gran evasión
de impuestos sobre la renta generalizada y está concentrado el Ministerio de Hacienda únicamente en aquellos contribuyentes que están listados. Entonces yo siento que ese gran pacto de nación o esa unidad para el crecimiento incide en todos esos elementos, y el gobierno que ha abierto la puerta, el profesor Sánchez Serén, pues que realmente la empresa privada tiene que aceptar esa posición. Y yo la primera sugerencia que le haría al presidente Sánchez Serén es reponga en todas las instituciones públicas a todos aquellos funcionarios, directores que eran del sector privado y que el anterior presidente Funes los eliminó. Sí, son la experiencia, son el conocimiento de los negocios. Es un absurdo eliminar a quien conoce. Doctor, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana y compartir en República SB. Ha sido un placer también compartir con tanto poder intelectual, doctores. Dicho esto, vamos a regresar nosotros el próximo lunes, siempre a las 6:30 de la mañana. Y recuerde, porque la República es de todos, hay que cuidarla.